Me dieron la deferencia de darme la primera plática. Tengo algunas cosas que contar sobre cómo fue la experiencia de fundar un laboratorio que ya lleva 20 años de vida y cuyo líder natural, Peter Schaap, se convirtió en su líder natural, ¿no? Con el tiempo, gracias a su ayuda, esto progresó bien. Yo preparé una plática en la que hago un recuento de lo que se ha hecho en el país sobre estudios de geoquímica isotópica en el sentido amplio, incluyendo la geocronología. Y para empezar, se me ocurrió que debería yo mencionar en qué aspectos se ha vuelto muy importante la geoquímica isotópica. Son realmente muy diversos, no están quizá todos, pero sabemos que la geocronología pues, es una de las disciplinas que más se ha beneficiado de las técnicas de análisis isotópico, pero también la petrogénesis ígnea, por ejemplo, que es ahorita en lo que estamos trabajando más nosotros, sobre la génesis de los magmas, su evolución y sus relaciones con la corteza de la Tierra. La edad y procedencia de los depósitos sedimentarios, que ha cobrado mucha fuerza con el fechamiento individual de circones y de zonas de circones. Las afinidades tectónicas y las conexiones paleogeográficas, ahora que hay grupos internacionales trabajando en la reconstrucción de Rodinia y de Pangea y haciendo refinamientos muy buenos sobre reconstrucciones paleogeográficas y tectónicas. También los isótopos son importantísimos trazadores de las aguas subterráneas, también importantísimos en el estudio de la génesis de los yacimientos minerales, sobre todo los isótopos estables. Y también se han vuelto importantes ahora con el tema del cambio climático porque son proxies, o sea, son indicadores muy buenos de los cambios que ocurrieron en el pasado, incluso de las condiciones que tenía el clima en términos de la abundancia de CO2, etcétera, ¿no? Y también en general, visto ya amplio y moderno, los isótopos son trazadores de las interacciones entre los sistemas terrestres. O sea, agua, océano, biosfera, litosfera, interior de la Tierra. Todos los movimientos de materia y energía de uno al otro pueden ser perfectamente reconocidos a través del estudio de los isótopos. Entonces, en la Universidad Nacional tenemos dos etapas, yo reconozco dos etapas de desarrollo de los estudios de geoquímica isotópica. El primero de ellos es así una etapa de esfuerzos muy grandes, pausados porque se hacían iniciativas y luego no se tenían los recursos para continuar bien, pero gracias a estos esfuerzos pausados y estos grupos que intentaron, se fue creando una cultura y una experiencia humana, porque desde mi punto de vista el éxito de un laboratorio de isótopos que tiene muchas demandas de orden técnico, un laboratorio de isótopos, la parte más importante es la parte de la masa crítica humana que se reúne ahí. Entonces yo creo que la primera etapa de 1960-80, en el que hubo varias iniciativas, lo que ocurrió es que se fueron generando experiencias, enfoques, se aprendió de los fracasos también, ¿no? Y luego una segunda etapa ya al final de la segunda mitad de la década de los 80, donde ya se establecieron laboratorios que funcionaron de manera continua, donde ya había programas de financiamiento de la infraestructura que permitieron que los laboratorios funcionaran casi ininterrumpidamente, salvo por problemas técnicos severos que llegamos a enfrentar. Pero entonces se establecieron varios laboratorios a los que voy a hacer mención y se fue creando una masa crítica humana, tanto con personal importado como personal nacional que se fue educando en estos temas, ¿no? Aquí hice una lista, ese fue un ejercicio mío de hacer una lista de las primeras contribuciones publicadas en resúmenes de congresos y en artículos también sobre geoquímica isotópica en México. Yo lo tengo muy presente porque en 1981 fue que yo preparé mi primera versión de mi libro de Geología de México y buscaba yo ávidamente en la literatura fechas y tratar de entender ciertos patrones y ciertas tendencias en la actividad magmática y en las secuencias sedimentarias. Y recuerdo que desde luego pues, los boletines del 64 y el 73 del instituto pues para mí fueron referencias, no solo porque ahí vienen los primeros fechamientos en los que se midió la actividad alfa y se calculó la edad en función de lo que se hizo en el Instituto de Geología, sino que en estos volúmenes se reportan también fechamientos muy importantes de potasio-argón, por ejemplo, de Paul Damon, que se incluyeron en la lista, en las tablas de los trabajos, y para mí fue una referencia muy importante en aquel tiempo. Buscando después de esta primera etapa inicial, otros autores que citan importantes, bueno, además de los que ya han sido mencionados aquí, de Fries, César Rincón Horta, de Cherna, Schmitter,
Si no hubiera sido por estos profesores Engels y Stern, que eran los que ayudaron mucho a la determinación del plomo y que transmitieron su experiencia al laboratorio, quizá eso no hubiera sido posible. Realmente son boletines muy importantes de referencia. Después yo me puse a buscar qué otros fechamientos había de México. Pues están los trabajos pioneros de Leon Silver. Él empezó desde los 60 a fechar circones también, con la ayuda de un joven estudiante que tenía Tomás Anderson. Ya hay resúmenes en 1969 con Diego Córdoba sobre reportes de fechamientos en rocas magmáticas mexicanas por el método de uranio-plomo. Los de acá eran de plomo alfa y de potasio-argón de Paul Damon, ¿no? Después ya aparece en 1974 este famoso resumen en donde se habla de una posible truncamiento por desplazamiento lateral izquierdo de la corteza mexicana, que publicaron Silver y Anderson. Es un resumen realmente. Apareció en el 75 el trabajo de Gastil y sus colaboradores, el resumen de la geología de Baja California, en donde se hace referencia a fechamientos que realizó el propio Leon Silver ahí en Baja California, ¿no? Tenemos algunos trabajos también que se notan por su fecha un poco remotos. Ortega Gutiérrez, Anderson y Silver empiezan a reportar fechamientos de las rocas precámbricas de las partes cratónicas del sur de México, ¿no? Estos fechamientos precámbricos ya habían sido reportados en estos boletines. Estos boletines realmente reportan cosas muy importantes. Reportan edades precámbricas del basamento del sur de México, reportan edades precámbricas de Sonora, reportan edades de granitos del Mesozoico de México. Entonces, gracias a estos dos boletines empezó a ver más claro el panorama de la geología mexicana. Aparece también un trabajo en el 78 de Guerrero García, Silver y Anderson con los primeros estudios geocronológicos del complejo Xolapa. También aparece un trabajo de Cherna, Armstrong y Camilo Yáñez, Solorio Munguía en el 78, tratando de fechar rocas volcánicas de la región del terreno guerrero. Y este es un trabajo muy importante, el de Fred McDowell, porque él en 1979 publicó una síntesis de sus estudios sobre la Sierra Madre Occidental, y ahí vienen ya varios fechamientos donde se piensa entender la edad que tenía la Sierra Madre Occidental. Es un trabajo muy importante que fue publicado en el 79. Y este es un trabajo realmente muy importante, el del 81, de Damon, Shafikula y Clark. Ellos publican en un número de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas una gran cantidad de datos que habían obtenido históricamente desde que Damon colaboró con el grupo del Instituto de Geología acá en estos boletines. Es un trabajo monumental donde se resumen todas las edades de potasio y argón que se habían hecho hasta entonces por el grupo de ellos, y empiezan a tratar de entender los patrones de migración magmática en el Cenozoico de México, en el Mesozoico y Cenozoico. Y otro detalle interesante es que en los 70 también dos estudiantes mexicanos realizaron tesis doctoral haciendo estudios isotópicos. Realmente son así, ya los podríamos fechar a ellos mismos. Uno es del 75 y otro es del 79, que realizaron estudios isotópicos de rubidio, estroncio, ambos, en la Universidad de Texas en Dallas, uno enfocado a las rocas cristalinas del complejo Xolapa y el otro enfocado al complejo oaxaqueño y al complejo Acatlán. Esos son dos tesis que no produjeron demasiadas publicaciones, pero ahí están las tesis, ¿no? Esta es la portada de los dos boletines de los que ha hecho mención Elena y que hago mención yo. Es importante, fíjense, la fecha 1962, el primer volumen de estos dos boletines. Realmente los fechamientos isotópicos a nivel mundial no llevaban mucho tiempo de haber comenzado, porque el primer intento lo hizo Rutherford en 1904, presentó una conferencia y en 1906 publicó un artículo. Por cierto, Rutherford platica que en su presentación de su intento de fechar las rocas estaba presente Lord Kelvin. Como muchos saben, Lord Kelvin encabezó esa cruzada contra los geólogos en el siglo XIX, tratando de argumentar de que la Tierra no era tan vieja como los geólogos decían. Y él calculó, lo más que calculó en todos sus modelos de enfriamiento de la Tierra fueron 20 millones de años. Sin embargo, Rutherford en 1904 iba a presentar una conferencia en la que iba a anunciar que probablemente los geólogos tenían razón, que Darwin con su teoría de la evolución y Charles Lyell con su teoría de que la Tierra era viejísima, probablemente tenían razón porque se podían fechar cosas muy antiguas de lo que él en sus primeros análisis estaba haciendo. Desgraciadamente para Rutherford, Kelvin se presentó en la conferencia y estaba sentado y lo miraba con su mirada de águila, decía, en el testimonio que hace Rutherford de esa experiencia.
temblando de miedo cuando dijo que la edad podía ser muy antigua, volteó a ver a Kelvin y el anciano de 90 años estaba dormido. Entonces, no pasó a mayores. Bueno, pero, perdón, me regreso. Les decía yo que realmente se supo de los isótopos hasta adelante de 1910, 1913, ¿no? En 1919, Francis William Aston, el que construyó el primer espectrómetro de masas, presentó al mundo su primer espectrómetro con su tubo de vuelo y su imán para separar las masas. Aston, por esos desarrollos y el reconocimiento de 210 diferentes tipos de isótopos, le dio el premio Nobel en 1921. Pero realmente el método de fechamiento de uranio-plomo, quien lo desarrolló, quien lo fue refinando fue un famoso geólogo británico, Arthur Holmes, que desde 1911, que era un joven, hasta 1940, desarrolló y estuvo argumentando mucho sobre la edad de la Tierra, y fue Holmes el primero que dijo que la Tierra podía ser de 3.000 millones de años, y más adelante rectificó y dijo que podía ser de 4.500 millones de años. Entonces, Arthur Holmes, quien estuvo presente, por cierto, en México, en el 10º Congreso Geológico Internacional, esos pocos lo saben, pero yo el otro día me metí a ver la lista de los 700 asistentes al Congreso Geológico Internacional en México, y estaba ahí el joven Arthur Holmes, su firma ahí asentada. Entonces, él fue el que desarrolló realmente el método del uranio-plomo, con muchísimos intentos por muchos años, y él fue el primero que metió la idea de que la Tierra tenía ya más de 3.000 millones de años y después más de 4.000 millones de años. Bueno, esa fue una pausa histórica. Continúo con la UNAM. Es el trabajo de Paul Damon. Fíjense, el trabajo de Paul Damon del 81, que ya había publicado en 79 en la revista Geomimet, muestra que a cierta distancia de la trinchera, las rocas magmáticas del Cenozoico y Mesozoico de México presentan ciertas tendencias, y se puede ver un patrón de migración clarísimo del magmatismo asociado a la subducción del occidente de México. Ahí se ve ya un gran número de fechamientos que había obtenido Damon también gracias al servicio al entonces Consejo de Recursos Minerales, que proporcionaba las muestras, y se compiló esta gran cantidad de fechamientos que muestran algo que en esencia sigue siendo válido. Hay mucho refinamiento ya, pero en esencia sigue siendo válido que hubo una migración de esta naturaleza del magmatismo de Arco en México. Luego, las iniciativas analíticas que hubo, pues está el establecimiento del Laboratorio de Geocronometría del Instituto de Geología con el método plomo alfa, pero también, me informa Pedro Morales, se realizaron los primeros trabajos en el intento de construir espectrómetros de masas en el Instituto de Física por el doctor Fernando de Alba y por el propio joven Pedro Morales en aquel tiempo. Pero de 1970 a 1980 se tomaron dos iniciativas, una en el Instituto de Física, donde se adquirió un espectrómetro MS7, y otro en el Instituto de Geología al final de la década, que se compró un espectrómetro NBS. Estas dos experiencias fueron muy importantes porque pusieron a prueba ya la capacidad que se tenía para mantener un equipo en operación. Tuvieron serias dificultades, pero finalmente este NBS caminó y empezó a arrojar datos, ¿no? En la década de 1980-90 se hicieron ya las primeras mediciones de materiales geológicos en un espectrómetro de ionización térmica. Yo estuve presente aquí cuando Pedro Morales y Saber Casar estaban midiendo las primeras muestras que les mandaron de la Comisión Federal de Electricidad, y estaban sacando relaciones isótópicas de estroncio 87-86 en un espectrómetro que ellos mismos habían construido. Y además, en 85 yo vi que ya habían comprado un Finnegan MAT 250 con el que hacían isótopos estables de diferentes materiales. No solo geológicos, sino yo me acuerdo que hacían de jugos y de alcoholes y cosas así, ¿no? Entonces, otro detalle interesante de la década de los 80 es la iniciación del laboratorio de potasio-argón del Instituto Mexicano del Petróleo, y al final de la década de los esfuerzos del CICESE porque era el laboratorio de argón-argón. Son dos experiencias muy importantes fuera de la Universidad Nacional. Y luego de 1990 a 2000, pues está desde luego el establecimiento del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica, de los institutos de Geofísica y de Geología con la participación del Instituto de Física, y la incorporación del grupo de espectrometría de masas del Instituto de Física a este laboratorio, y la incorporación del espectrómetro BG 1200 que tenían en el Instituto Mexicano del Petróleo y que donaron a la Universidad Nacional. También se compró aquí en el Instituto de Geofísica el primer ICP-MS para analizar materiales geológicos, y se instaló aquí en este edificio.
El Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica es una experiencia interesante. Es el primer laboratorio que se establece con una idea de laboratorio central. Se hizo con la filosofía de reunir toda la experiencia humana que hubiera en la universidad en torno a este esfuerzo. Y fuimos y colectamos gente y equipos de todos lados, ¿no? Entonces, recogimos todo lo que hubiera sido posible recoger. Nos trajimos a Pedro Morales al Instituto de Geología. Y como vimos que de cualquier manera necesitábamos refuerzos, en esta primera etapa y en el diseño de esto me ayudó mucho Harald Bonnel. Si no hubiera sido por él, quién sabe qué habíamos hecho, pero concebimos la idea de que teníamos que reunir todo, ¿no? Y entonces decidimos importar refuerzos humanos. Fue cuando invitamos a Peter Schaff a venirse a la universidad. Y tuvimos también mucha ayuda de Joaquín Ruiz y de su equipo del grupo de la Universidad de Arizona. Hicimos toda clase de consultas, visitamos muchos laboratorios en el mundo. Y finalmente decidimos hacer un diseño de la construcción del cuarto de química ultrapura y del laboratorio. Obtuvimos un financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura del CONACYT, que era dinero del Banco Mundial, y la UNAM tuvo que poner la mitad. Y con ese dinero compramos el espectrómetro de masas del 262, el Finnegan 262, y también compramos un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Ahí también colectamos experiencia humana con Rufino Lozano del Instituto de Geología. Entonces nos juntamos muchas personas con la mejor idea de hacer un laboratorio central y el laboratorio se echó a andar. Así, se levantó y se echó a andar y hasta la fecha pues no ha parado, ¿no? Entonces, adicionalmente al esfuerzo del Banco Mundial, se tenía un apoyo del proyecto de la UNAM Vida aquí en el Instituto de Geofísica, y con ese dinero se compró una microsonda electrónica que da lugar después al laboratorio de petrología. Esta ha sido muy importante para los estudios de geoquímica isotópica, ¿no? Y también se estableció el laboratorio de espectrometría de plasma ICPMS del Instituto de Geofísica con ese dinero del Banco Interamericano de Desarrollo. Fíjense la diferencia en 2010 a 2012, todos los desarrollos que ha habido, ¿no? O sea, ya hay una cultura, ya hay más que un grupo, hay muchos grupos, ya hubo estudiantes que se formaron aquí. Puedo citar ejemplos como el de Luigi Solari, que se educó aquí, que empezó a utilizar el LUGIS y que él ha sido uno de los responsables del desarrollo que ha habido en el Centro de Geociencias, ¿no? Entonces se instalaron los espectrómetros de isótopos estables MAT 252 en el LUGIS, se llevó de física al Instituto de Geología. Se instaló el Laboratorio Universitario de Radiocarbono, por ejemplo, que acaba de mencionar Pepe Valdés. Se desarrolló el Laboratorio de Estudios Isotópicos LEI, que mencionó Gerardo Carrasco en Juriquilla. Se instaló un nuevo equipo ICPMS en el Instituto de Geología y se instalaron el espectrómetro, el Triton que está aquí en el Instituto de Geofísica de LUGIS, y se instaló también el espectrómetro nuevo que tienen el Thermo Neptune que tienen ahí en Juriquilla, ¿no? Entonces la cantidad de equipos y de grupos humanos que están involucrados en esto ya es muy grande. Se puede decir que se está consolidando la cultura de la geoquímica isotópica en la universidad. Estas son algunas fotos que vienen en la memoria. Este es el NBS, este es el más arcaico de los equipos que siguen vivos. Hay otros más arcaicos, pero ya no están vivos. Este espectrómetro, cuando establecimos el LUGIS, funcionaba con bulbos, pero ya los bulbos escaseaban y hubo necesidad de modernizar y ponerle partes de electrónica de estado sólido, ¿no?, para que funcionara bien. Ha continuado funcionando, ha tenido algunos accidentes, pero gracias al heroísmo de Peter y de Teodoro ha seguido funcionando. Y María del Sol Hernández Bernal ha funcionado. Este es el MAT 252, también un poco antediluviano, es el que tienen ahí todavía Pedro Morales y Edith Cienfuegos. Con este se han hecho muchísimas mediciones de isótopos estables, se ha trabajado en muchísimos proyectos de agua, de yacimientos minerales, y luego se modernizó y se compraron equipos más modernos, ¿no?, de isótopos estables. Este es el viejo Finnegan 262 que está cumpliendo 20 años con esta ceremonia y que está siendo sustituido o acompañado más bien por el Triton, ¿no? Este es el equipo de fluorescencia Siemens que compramos hace 20 años y que ha medido miles de muestras, ¿no? Ha sido el laboratorio más importante de análisis químico de rocas en México. Hay otros laboratorios de este tipo en varios lugares, pero este ha sido un laboratorio de referencia muy importante. Ha participado en muchos ejercicios internacionales de calibración de estándares y realmente ha sido un héroe. Lo vamos a sustituir también porque nos aprobaron un nuevo proyecto de infraestructura en el CONACYT, del cual somos responsables
con Rufino y con Cristina Sibe, Luz y todos ellos, y Francisco Romero aventamos una iniciativa y vamos a cambiar varios de estos equipos por equipos nuevos. Este es otro de los viejitos, este es el VG que heredamos del IMP y que ahora es responsable Jesús Solé, quien va a presentar una plática sobre este tema. Y este es el Triton que compró Peter, carísimo, que es un espectrómetro que va a permitir hacer cosas muy refinadas, un espectrómetro de ionización térmica, de colección múltiple y de colección muy sensible con cuadropolos, ¿no? Y este es el Neptune, que ya no me dio tiempo de que me mandara una foto, entonces lo bajé del catálogo de la compañía Termo. Este es el que tienen en Juriquilla, y que la gran hazaña aquí es que tienen acoplado un láser que permite hacer estudios muy refinados. Tienen además un cuadropolo, tienen un ICP-MS con el que Luigi ha hecho todos los fechamientos de uranio y plomo en circones. Entonces, aquí resumo algunas de las grandes contribuciones. Se saben, hago mi reflexión de 1981, donde yo intenté hacer una síntesis de la geología de México en base a un grupo muy pequeño de trabajos publicados. Y ahora veo lo que se conoce de la geología mexicana. Se tienen muchísimos datos ahora del precámbrico y del paleozoico de México. Se ha refinado muchísimo los eventos magmáticos del paleozoico, mesozoico y cenozoico. Los del cenozoico especialmente por los fechamientos del CICESE de Margarita López en su equipo de Argón. Se han hecho interpretaciones petrogenéticas ya muy refinadas en el cinturón volcánico mexicano y en el magmatismo silícico del sur de México. Se han ya hecho también varios trabajos de estudios de procedencia en base al análisis de circones y su tratamiento estadístico, circones individuales, y se han hecho interpretaciones muy importantes sobre la génesis de yacimientos minerales en México. En fin, se ha habido una diversificación explosiva, se usa muchísimo ahora en los estudios de aguas subterráneas los isótopos estables, y creo que la Universidad Nacional, con esta experiencia, esta acumulación de experiencia humana, de equipos, de recursos, pues se ha vuelto ya un bastión importante en América Latina de este tipo de estudios. Entonces, ese es más o menos el resumen que preparé. Les agradezco su atención.